Reconocer la real magnitud de un problema es básico para hallar las posibles soluciones. Hoy, la situación sanitaria de nuestro país es verdaderamente dramática. Sin embargo, las autoridades nacionales no toman nota del hecho, no lo admiten y en consecuencia tampoco toman las medidas pertinentes para mitigarlos. Peor escenario aún se tendría a fines de este mes de junio, de acuerdo a los vaticinios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Pero estamos muy bien, gracias por compartir como todas las noches. Y bueno, vamos al reconocimiento de campo, ¿no? ¿Te parece? El sector privado también se va quedando sin camas, mientras que en los hospitales públicos hay pacientes esperando en los pasillos y en las salas comunes para la desocupación de lugares en cuidados intensivos. La problemática no es solamente la falta de sitios donde asistir a los enfermos, sino también la falta del cumplimiento económico en el compromiso asumido por el gobierno para con ellos. El retraso afecta a los sanatorios independientes, por lo que implica el pago de todos los insumos, compra de medicamentos y retribución a profesionales. Según la información que disponemos, Augusto, el equipo de salud del Poder Ejecutivo aboga por la adopción de medidas sanitarias más drásticas para tratar de que la curva disminuya la cantidad de contagios y en consecuencia la cantidad de muertes también. Sin embargo, el equipo político es el que está imponiendo continuar por este sendero que no nos lleva a ningún buen puerto. Sí, así mismo. Y el ejemplos cercanos tenemos en la Argentina, por ejemplo, donde se ha tomado una medida de conciencia en relación a la situación del número de muertes que se ha disparado. Saludamos a continuación al doctor José Zarza, presidente de la Asociación de Sanatorios Privados. Doctor Zarza, gracias, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Augusto, buenas noches, Benjamín. Un gusto estar con ustedes esta noche. Igualmente el gusto también es nuestro. José, veíamos algo, las informaciones, constatando algo que ya se había anunciado con antelación y llegó finalmente el momento. Los sanatorios privados también están en una situación de ocupación absoluta de camas. Queríamos que nos comentes, cómo están haciendo frente a este hecho. Efectivamente, esa es la situación. Hoy nosotros habíamos sacado un comunicado hace más o menos 2 meses alertando sobre esta situación y sobre el inminente colapso del sistema sanitario. Y hoy esto ha rebasado absolutamente la capacidad instalada de todo el sistema sanitario público, mixto y privado. Hoy los sanatorios privados están también colapsados. No hay camas libres, ni siquiera en salas comunes, mucho menos en camas de terapia intensiva. Pero ¿qué pasa si llega una cosita más que me resulta sumamente curioso? ¿Qué pasa si llega alguien que necesita atención urgente? ¿Qué tratamiento se le da? Yo asegurado, o no asegurado, llego a un hospital privado y requiero atención rápida. Y existen los servicios de urgencia de los sanatorios donde la gente es asistida. El problema es cuando esa situación amerita una internación de urgencia en una cama compleja, terapizada o de terapia. Hoy con las herramientas legales que últimamente han salido desde el gobierno, estas camas son prácticamente todas copadas por el público en general. No se puede prácticamente, ningún sanatorio puede hoy negarse a la imposición de la ley. Claro. Si hay alguien que necesita, la gente va, reclama y la ley les asiste. Claro. Y entonces hoy prácticamente desaparece esa situación de camas exclusivas. Ahora, cualquier ejemplo es desagradable, pero tenemos que hacerlo para ser más gráfico. El caso de un infartado, el caso de otras patologías,
un infartado, el caso de una persona que recurre por una situación oncológica extrema de urgencia, ¿también estamos hablando de lo mismo o estamos hablando del abarrotamiento de la estructura destinada a respiratorios? Bueno, en realidad, en el marco de un convenio que firmamos a mediados del año pasado, se establecía una cantidad determinada de camas a disposición del ministerio. Pero esto dejó de ser hoy sostenible por el hecho de que, por sobre todo las dos últimas leyes promulgadas, habilita que la gente solicite, exija cama para terapia intensiva en cualquier servicio público de IPS o privado. Por lo tanto, hoy la gente reclama y debe ser atendida en ese derecho, porque hoy existe esa herramienta legal. Entonces, hoy no hay cama. Realmente es igual para el paciente con COVID o el paciente polivalente, como le llamamos. Sí, o sea, para ninguna patología hay en este momento. Disculpame la reiteración entonces, Benja, solamente por ser gráficos. O sea, un infartado hoy probablemente tendrá enormes dificultades para tener una cama de terapia intensiva. Como todo el mundo, así mismo es, Augusto. Es tremendo. Nos decían que en el caso de los sanatorios privados, donde normalmente las habitaciones son ocupadas por un paciente, en la actualidad ocupan 2 y hasta 3. ¿Esto es así, José? Efectivamente, esto hemos hablado incluso con la gente del ministerio en un momento dado, allá por Semana Santa más o menos, solicitando esta posibilidad. Y en esa ocasión logramos que el ministerio habilite incluso la posibilidad de internar más de un paciente por salas, sobre todo, por ejemplo, parientes, familiares, etcétera, porque es necesario esos lugares, ¿no? Y esto sí está ocurriendo. ¿En los pasillos también tenemos pacientes esperando cama o recibiendo alguna atención de urgencia? Y tal vez en los pasillos precisamente no, pero los servicios de urgencia están abarrotados y hay gente esperando en los pasillos ser atendidos y no quedan internados en pasillos, ¿verdad? Pero sí hay gente esperando ser atendido porque efectivamente en algunas horas, en algunos momentos, los servicios de urgencia están abarrotados. Se sabe yo sé que usted representa a diversas organizaciones del sector empresarial privado y probablemente no ocurra lo mismo en todas partes, pero se sabe de alguna iniciativa de ampliar urgentemente recursos en este momento por parte de algunos de los centros hospitalarios privados. Esto se vino haciendo en forma sostenida en los últimos meses y sí, varios sanatorios han ampliado su capacidad de camas de internación en terapia por sobre todo. Esto se va haciendo, sí, así es. ¿Cuál es el grado de participación del sector privado? No sé si reciben algún tipo de consultas con respecto a cómo hacer frente al curso a la dinámica que está tomando la pandemia cada vez más acelerada en materia de contagios y los consecuentes fallecimientos que esto también se da como consecuencia, como producto de la situación. ¿Qué les consultan a ustedes qué se piensa hacer para frenar esto? Porque si no la tendencia es tremenda, José. Hoy no tienen lugar para ninguna patología. ¿Qué va a pasar dentro de una semana, dentro de 10 días? Vamos a tener que empezar a registrar no solamente los muertos COVID, sino los muertos coronarios, oncológicos, renales, ampliar la lista porque mucha más gente va a seguir falleciendo, no solamente los pacientes COVID, sino reciben atención. Sí, así es. Realmente no como sector, como asociación, nosotros nunca hemos tenido ninguna consulta de cómo enfrentar la situación, no. Solamente aquel convenio y últimamente en una interacción, digamos, constante con ellos en cómo resolver hoy lo que nos toca, que es atender a la gente que nos remiten desde el sector público. Ahora, ¿ustedes tienen alguna opinión o reflexionaron sobre este tema
que se plantea ahora, como es dable que se plantee sobre la posibilidad de generar de nuevo algún tipo de retorno a medidas más estrictas. O sea, ¿crees que eso es imprescindible, doctor? La última reunión del Consejo Nacional de Salud, del que es miembro activo la asociación, fue más o menos hace un mes, allá por Semana Santa justamente, ¿verdad? Y nosotros tuvimos participación en aquella ocasión como Consejo Nacional y en aquel entonces, en aquella reunión, nosotros habíamos planteado la cuarentena total en esa ocasión. Lamentablemente no se ha dado en los términos que sostuvimos el Consejo en pleno, valga la aclaración, no solamente la posición del sector privado, sino el Consejo en pleno, presidido por el ministro de Salud, cuando eso sacamos el planteamiento de una cuarentena total. Pero como esto ha sido, digamos, elevado a otro nivel, lo que se resolvió es por todos conocido. No se dio esa situación y posteriormente, hasta el momento, no ha habido ninguna reunión del Consejo Nacional. ¿Y cómo, siguiendo con la misma, digamos, en el mismo tren, cómo toman ustedes esta inacción por parte del sector del gobierno frente a la pandemia? Digo inacción porque propuestas como las que hicieron, que son muy serias, no fueron tomadas en cuenta hace un mes. Hoy la situación es bastante más grave. Tampoco se toman medidas al respecto. Entonces, ¿qué reflexión les merece? Bueno, reitero que la asociación es un miembro más del Consejo Nacional. Lo que se reúne periódicamente es el Comité Ejecutivo Nacional, que está presidido por el ministro, y lo integran otras organizaciones como el Consejo de Gobernadores, de Intendentes, y un miembro más es el representante de la asociación. O sea, la decisión ha sido con participación de gente del gobierno, encabezado por el ministro de Salud. Pero, bueno, entiendo que las decisiones para la toma de medidas sanitarias como de la que estamos hablando no es solamente la opinión del Ministerio de Salud, evidentemente. Y hay otros niveles, hay un comité de crisis que discute la situación y finalmente ellos toman a nivel político la decisión que se han tomado. Yo o sea, entiendo, me parece muy clara la presentación y las expresiones y los argumentos del doctor, pero no me resigno a que, digamos, en el sector privado, que siempre se planteó como el sector más eficiente en materia de salud, de respuesta rápida, se tenga esta noticia hoy de que estamos todos colapsados, ya no podemos atender. No porque le culpa al sector privado, ojo, sino porque me parece que es una información tan chocante, digamos, en términos de qué mal administró el Estado paraguayo este proceso, porque el que tenía que regular que haya más enfermos o menos enfermos es el gobierno del Paraguay. El gobierno del Paraguay es que tenía que regular que haya más enfermos o menos enfermos. Dependíamos de la sabiduría del liderazgo del gobierno paraguayo, que tenía que hacerlo hace meses ya con medidas oportunas. En este momento nos encontramos en una situación así. Y realmente esta no es una pregunta, es una opinión. Queremos hacer una pausa y volver con usted en un minuto, doctor, ¿sí? Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el doctor José Zarza, el expresidente de la Asociación de Sanatorios Privados. Sí, señor. Y queríamos recordar también que el exministro de Salud, el doctor Morínigo, ayer creo que fue en declaraciones a los medios, planteó concretamente la necesidad de la cuarentena absoluta total durante 10 o 15 días. En Argentina adoptaron una medida bastante corta, incluso 9 días creo que son, ¿verdad? Así es. Ok, pero de algo sirve. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes que supongo que se quedan en sus casas con oxígeno? ¿Tienen algún tipo de atención, digamos, a consecuencia de ser
parte de la prepaga con vuestra organización. Sí, los sanatorios están implementando sistemas de teleconsultas y hay muchísima gente hoy internada en su casa con un balón de oxígeno, asistido por licenciados en enfermería, están con hidratación, con toda la medicación que eventualmente pueda recibir y que no puede hoy, por no haber cama de pronto, recibir en la casa, ¿no? Eso se está haciendo. Recibir en el sanatorio. Claro, Sí, que está recibiendo en la casa porque no hay un lugar en el sanatorio. Exactamente. Igual me sigue resultando, generando mucha curiosidad y preocupación, no solamente curiosidad, el hecho de aquellos pacientes que requieren una intervención quirúrgica urgente y consecuentemente internación acto seguido, sea por una falla renal, hepática, coronaria, una serie de patologías que se dan. Hoy en el sector privado esos pacientes potenciales no tendrían esa asistencia, doctor. Yo creo que la mayoría de los sanatorios han reducido las intervenciones quirúrgicas básicamente a las urgencias. Las cirugías programadas están, digamos, siendo limitadas y bueno, y de esa manera se va administrando la situación. Pero por supuesto hay problemas con los pacientes llamados polivalentes. Uh-huh. Esto es acá y en el mundo entero ha significado indudablemente la complicación de aquellos pacientes de patologías polivalentes, valga la redundancia. Y bueno, y sí, habría que registrar y sacar estadísticas, pero indudablemente que debe haber estadísticamente un incremento importante de complicaciones. Cuando usted dice, doctor, redujeron las cirugías, o sea, se quedaron solamente con las cirugías programadas, redujeron las programadas y se quedaron solamente con las de urgencia, me hace pensar que con ese procedimiento, y no les estoy culpando por supuesto, sino estoy culpando a la circunstancia, con ese procedimiento probablemente estamos acortando la vida de muchos pacientes oncológicos, con enfermedades que van progresando si no hay una cirugía. Estoy nomás citando las consecuencias de este todo que estamos teniendo. Y en base a ello, doctor, ¿qué esperan? O sea, es casi la segunda vez que te preguntamos esto porque queremos mayor claridad nomás. ¿Qué esperan ustedes del gobierno? ¿Qué medida esperan ustedes del gobierno? Desde nuestro punto de vista hay dos alternativas, ¿no? Una es la de una eventual cuarentena total y que esperamos reduzca un poco el crecimiento exponencial del contagio, por un lado, y por el otro lado es extraer vacunas. O sea, finalmente la solución es esa. Esta situación nosotros estamos viviendo lo que otros países han vivido varios meses atrás. Han colapsado sistemas sanitarios del primer mundo en Europa y cómo no seremos nosotros, evidentemente. O sea, esta es una situación real, ¿verdad? Pero también solamente hay que decir, doctor, disculpe, los sistemas sanitarios europeos colapsaron. 25.000 camas tenía Alemania, por ejemplo, colapsaron, pero colapsaron en el primer año. Techo mucho más elevado. En el primer año, cuando nadie sabía qué cosa era esto. Nosotros estamos colapsando en el segundo año. Sí, eso es cierto. Nosotros pudimos haber aprendido de la experiencia y creo que sí, de alguna manera, pero también nuestros sistemas, o sea, esta situación lo que desnuda es la extrema debilidad de nuestro sistema sanitario. Tal cual. Que lamentablemente no se ha tomado conciencia de esta situación. El sector salud y, por qué no decirlo también, la educación siempre ha sido muy relegado y bueno, esta es la consecuencia. Esta es apenas una consecuencia de tantos años de olvido, haber dejado de lado una situación como, o sea, un área tan relevante como es el tema de la salud.
Eso es categórico, pero también yo quiero insistir en el tema de la ausencia de políticas para hacer frente a esta situación en particular, porque así como está la situación en el presente, quien más cualquiera se siente en un estado de completa indefensión. Si no bajan los contagios, no van a bajar las internaciones. Si no bajan las intervenciones, no van a bajar los números de fallecidos. Al contrario, nos advierten que estos números van a seguir aumentando en los próximos días y semanas. Pero contradictoriamente no se toma ninguna medida para frenar e intentar que retroceda. Entonces estamos en una situación, como decía, de indefensión. Se va normalizando esa situación por vía comunicacional como si fuera, y así nomás tiene que ser, pero no es verdad. Aquí hay responsables de la política sanitaria, el Ejecutivo, el presidente, que tienen que tomar alguna medida, José. No podemos tomar así con tanta naturalidad que se mueran 130 paraguayos o 120 paraguayos por día y que puedan ser más en los próximos días. Así mismo es, evidentemente que sí, y desde nuestro punto de vista, por lo menos, esas son las medidas que hay que tomar y las que tienen que tomar son las autoridades. ¿Cómo está el desembolso por parte del sector público de las arcas del Estado, digamos, por vuestro servicio? Hay un atraso importante en el pago por los pacientes internados por COVID. Hay un retraso sustancial. ¿De cuántos meses? Y varía un poco eso, ¿verdad? Pero de una empresa a otra, pero yo creo que sí hay, o sea, este convenio suponía un pronto pago. Eso implicaba un pago en 45, 60 días. ¿Cuánto se aguanta? No se ha dado eso. ¿Cuánto se aguanta? Y la gente se rebusca, hay algunas organizaciones más fuertes financieramente, aguantan más, pero la situación está crítica. Vos nos habías... Más con estas últimas leyes que amplía esa posibilidad de internación y por lo tanto más pacientes se van a ir internando a partir de esta última ley de arancel cero. Y bueno, los sanatorios están muy preocupados. Esta última ley le involucra a todos los sanatorios privados, aún los que no tienen convenio. Y por cierto, hay un miedo, un susto generalizado de los sanatorios por temor a que haya una avalancha de pacientes y no pueda ser resuelta esta situación. Ahora, la avalancha ya existe. La demora de los pagos por parte del Estado a los sanatorios privados también es una realidad. Nos habías dicho en una ocasión que la terapia intensiva es muy difícil de sostener porque sus costos son muy elevados, y a esto, que tendría que ser cubierto por el Estado hoy, según la ley, hay otra normativa que también dispone la gratuidad de los medicamentos o la financiación del Estado de los medicamentos COVID. Entonces, lo que preguntaba Augusto me parece pertinente. Las empresas, ¿hasta cuándo pueden aguantar los sanatorios privados que la cuenta se siga acumulando? ¿Y cuánto es la cuenta hoy? No, yo no manejo así una cifra global, pero es importante. Yo creo que estamos hablando de varios millones de dólares, ¿verdad? Entre los sanatorios que están en convenio, por sobre todo, que hoy están cerca de 15 sanatorios, hay una importante deuda del Estado. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo esta noche, ¿sí? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas Muy gracias. amable. Muchas gracias. Esperemos que se sacudan en algún momento, ¿verdad? Y que primen criterios de los que entienden el problema sanitario y no de algunos políticos. El problema sanitario es un asunto sanitario. Es un asunto sanitario, es cosa de los científicos, conocen la materia, hay experiencia mundial y nacional también, ya en este momento como para sacar conclusiones prácticas de la forma de enfrentar esta situación, pero sí se le da el lugar que corresponde al conocimiento de la ciencia. Además, si no paramos esto, nos vamos, en términos deportivos, nos vamos a la B todos. Nos vemos mañana. Que sigan bien. Cuídense mucho, por favor. Ya llega cuenta final. Hasta la próxima.